Tonight we're going to look carefully at the great purpose for our growth. What is God's purpose for our growth? Hoy vamos a ver con cuidado el propósito de Dios para nuestro crecimiento. It is God's great purpose for us to be conformed to the image of his Son. El propósito de Dios es que nos conformemos a la imagen de su Hijo. Turn to Romans chapter 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. In Romans chapter 8, we have a lot of teaching about the work of the Holy Spirit in the life of a believer. Básicamente, Romanos 8 habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. He secures us in the life. Él nos asegura en nuestra vida. The Holy Spirit secures us in the life that is in Christ. Él nos da seguridad de la vida que tenemos en Cristo. And you see that in verse 2. Lo vemos en el versículo 2. It says, the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Dice ahí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. When he talks about the law of sin and death, he's referring to the dominion of sin that characterized us when we were lost. Aquí cuando habla de esas tres palabras de la ley del pecado y de la muerte, habla de la manera que el pecado tenía un dominio sobre nosotros antes de ser creyentes. He talks about the law of sin in También habla de la ley del pecado. But it's the Spirit of life who has freed us from the law of sin and death. Pero es el Espíritu de Dios que nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, como dice el versículo 2. And so we are to live our lives according to the work and rule of the Holy Spirit. Así es que debemos de vivir nuestra vida de acuerdo al trabajo y regla del Espíritu Santo. In Romans chapter 8, Amén. there are over 20 verses that speak about the Holy Spirit. En este capítulo 8 hay como 20 versículos que habla acerca del Espíritu Santo. Up until this point, the Apostle Paul referred to the Holy Spirit very clearly only one time. Hasta el capítulo 8, antes del capítulo 8, en solo una ocasión Pablo había hablado del Espíritu Santo. That was in chapter 5. Y eso fue en el capítulo 5. And in verse 5, capítulo 5 y versículo 5, which says, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, which is given unto us. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. The Holy Spirit is the one who will guide us according to the scriptures into life lived for the glory of God. Es el Espíritu Santo que nos guía a través de las Escrituras a vivir una vida para la gloria de Dios. It is by the Spirit that we can have victory. Es a través del Espíritu que tenemos victoria. The Spirit is the one who produces righteousness in the way we live. Es el Espíritu Santo que produce en el creyente una vida justa ahora que estamos en él. In Romans chapter 8, verse 14, it says that we are led by the Spirit of God. En capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
those who are the sons or children of God are led by the Spirit of God. Y lo menciona, ¿verdad? Aquellos que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. We read in other places that we must not quench the Holy Spirit. Leemos en otros pasajes que dice que no debemos apagar el Espíritu Santo. And we should not grieve the Holy Spirit. Tampoco lo debemos entristecer. It is by the Holy Spirit that we can cry out to God as our Father. Es a través del Espíritu Santo que nos guía a aclamar al Padre y decir ahora, Abba Padre. It's in verse 15. Y nos lo dice eso en el versículo 15. In verse 16, it says, the Spirit witnesses with our spirit that we are the children of God. Y el versículo 16 habla del testimonio que hace, que muestra que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos That hijos. speaks about our personal assurance that we belong to God as his children. Y eso habla de esa aseguranza personal que ahora pertenecemos a Dios como sus hijos. So we can live with confidence Así es de que como creyentes debemos vivir con that the confianza. Spirit of God is in us. El Espíritu Santo está en mí, en nosotros. There's no condemnation. Ya no hay condenación. He will lead us. Ahora Él nos guiará. And it goes on and talks about more of the work and ministry of the Holy Spirit. Y habla constantemente de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Now, a little later in the chapter, Ahora, un poco más Spirit adelante, helps us in our prayers. también la Biblia habla, me parece el versículo 26, que habla que nos ayuda aun cuando oramos. Romans chapter 8, verse 26, the Spirit helps our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. And verse 27 says that teaches us that there is very clear communication between the Spirit and the Father in heaven. Y el versículo 27 habla de una comunicación muy abierta entre el Espíritu y el Padre en el cielo. And the Spirit makes intercession for us according to the will of God. Porque dice el Espíritu, porque intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. The Holy Spirit has been given to us to use the word to make us more like Christ. Y la obra del Espíritu Santo es hacernos más como Cristo. And he will be involved in the completion of that glorification at the time of our Departure. conformity or our transformation into the likeness of Christ at the rapture. Y también el Espíritu Santo obra en nosotros en toda la vida, pero también Él obrará en nuestra glorificación ya cuando estemos en la presencia de Dios. Back in chapter 8, verse 11, it speaks about that. 8:11 dice eso. It says there, if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. When we were saved, we were regenerated, made alive by the Holy Spirit. Cuando fuimos salvos, fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Jesus said it is the Spirit that makes alive. Cristo dijo que es el Espíritu que nos da la vida. We are born again by the Spirit. Somos nacidos de nuevo por el Espíritu. Also, the Holy Spirit
indwells us at the moment of salvation. También la Biblia enseña que es el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente en el momento de su salvación. The Spirit baptizes us into Christ, El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, into his death and into his resurrection. en su muerte y en su resurrección. We are immersed in Christ. We are totally identified in Christ because of the Spirit. Estamos sumergidos en Cristo, identificados totalmente con Cristo por el Espíritu. And he secures us, or he seals us in Christ. Y Él nos asegura, nos da seguridad y nos sella hacia Cristo. That secures us in Christ. Él nos da seguridad en Cristo. And it shows that we belong to God. Y el Espíritu Santo se encarga también de mostrar que ahora pertenecemos a Dios. You know already that we are new creatures made by God. Ahora ustedes saben que ahora somos nuevas criaturas hechos de Dios o por Dios. And therefore we belong to God. Y por lo mismo ahora pertenecemos a Dios. God created all things, Él hizo todas las cosas and all things belong to God. y todas las cosas pertenecen a Dios. We are new creatures. Ahora somos sus criaturas, nuevas We criaturas. belong to God in a very special way. Y ahora pertenecemos a Dios en una manera muy especial. And God's great purpose is to make us like his son. Y el propósito de Dios es hacernos más como su Hijo. Now, still in Romans chapter 8, in verse 28, it speaks about God's sovereign work, sometimes beyond what we can detect. But we know that God is at work in every situation of life. El versículo 28, un pasaje ya muy conocido, ¿verdad? El hermano dice que desde que Él nos salvó, Él trabaja en cada situación de nuestra vida de una manera especial en cada aspecto de nuestras vidas. Now, the Spirit is at work to make this happen day by day, more and more. Y el Espíritu Santo está trabajando para llevar a cabo esto día a día y más y más. That's our growth. Y eso tiene que ver con nuestro crecimiento. We go from immaturity to maturity. Y vamos pasando de ser inmaduros y empezamos luego a ser maduros. And we must continue to press toward that mark for the Y high calling of God. Y cada creyente debe estar yendo, presionando a esa marca hacia el supremo llamamiento de Dios. You remember that was in Philippians chapter 3, verse 14. Recuerdan, mencionamos ese pasaje, ¿verdad? Prosigo hacia la meta en Filipenses 3:14. Now here in Romans chapter 8, verse 28, Aquí en Romanos 8:28, it says, we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Now, verse 29 is very important because it speaks about God's ultimate destination for you as a believer. Y luego llega del 28 llega el 29 y el 29 nos habla del final destino, el propósito primordial que Dios tiene para el creyente. It looks at God's determination in eternity past. Y habla aquí de la determinación de Dios aún en la eternidad. And his determination was to make you like Christ in the end. Y su determinación y plan es hacerme a mí y a usted más como Cristo. Y ese es el propósito final. So verses 29 and 30, Así que los versículos 29 y 30, it says, for whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he, Christ, might be the firstborn among many brethren.
Moreover, whom he did predestinate, them he also called, and whom he called, he justified. He also justified, and whom he justified, them he also glorified. Versículos 29 al 30 dice, hermanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Now, the predestination here has to do with God's determination to make us like his son. Ahora, la idea aquí de predestinación tiene que ver para el creyente que Dios lo hace y el deseo de Dios hacerlo más como su Hijo. This is for all who have come to Christ. Y esto es para todos los que hemos venido a Cristo. He foreknew you. Él nos conoció aún antes, nos predestinó, esa es la idea. Because he foreknew you, he predestinated you. Y porque Él nos conocía, Él nos predestinó a la eternidad. But the destination is yet future. Pero aún el destino está aún por llevarse a cabo. When we shall be glorified. Cuando seamos glorificados, como dice el 30. But in verse 30, it says he also glorified us. Y también, como mencionaba, estos también glorificó. And yet, none of us are like Christ as we shall be. Pero aún hoy, nadie de nosotros somos como Cristo, como deberíamos serlo. Every day we should become more like him. Cada día debemos de crecer más hacia Él. But we have not yet reached that destination. Pero aún no hemos llegado a ese destino. But from God's point of view, Pero del punto de vista de Dios, God says, I have determined that, Dios dice, yo ya determiné and I have already done it. y ya lo hice. That's how certain it is. Es la certeza de Dios. And God can look at it that way Y Dios lo ve de esa manera. because, as it says in Isaiah, God inhabits eternity. Y como dice en Isaías, a Dios Dios habita en la eternidad. That's hard for us to understand. Es a veces difícil de entender. We think in terms of time. Nosotros los humanos tendemos a pensar en términos de tiempo. We look at history. We look at time in the past and present and future. Nosotros vemos la historia y tendemos a ver el pasado, presente y futuro. But God sees it all at once. Pero Dios está fuera del tiempo y Él es eterno y Él lo ve todo a la vez. In his understanding, it says in the Psalms, his understanding is infinite. It's without limit. Tu entendimiento es infinito, no tiene fin. There are no limits on God's understanding. No hay límites en el entendimiento de Dios. We all have limits on our understanding. No así con nosotros, que sí nosotros somos muy limitados en nuestro entendimiento. Even when we're learning scripture, we can only take so much at a time. Aún comprendiendo las escrituras, solo podemos tomar un poquito a la vez. We don't get it all at once. No lo entendemos en una reunión. It takes time. Toma tiempo. And God knows this. Y Dios lo sabe. But he has determined that you and I will be conformed to the image of his son. Pero Dios lo ha decidido para que nos vayamos conformando más a la imagen de su Hijo. And that is his great purpose. Y ese es uno de sus propósitos grandes. Now, I want you to see that this is practical. Yo quiero que vean esto en el sentido práctico. That God's purpose is to form Christ in us. El propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros. Turn to Galatians chapter 4. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 4. We'll look at verse 19.
Versículo 19. Here the Apostle Paul is writing to several churches in the region of Galatia. Aquí Pablo está escribiendo a varias iglesias en la región de Galacia. Paul and Barnabas had gone to these towns and preached the gospel on the first missionary journey. Pablo y Bernabé habían ido a muchas de estas ciudades y habían predicado el evangelio en su primer viaje misionero. That journey is recorded for us in the book of Acts, chapters 13 and 14. Y este viaje está descrito en el libro de Hechos, versículos 13 y 14. And one of the main areas to which they went was the region or province of Galatia. Y uno de los principales lugares a los que fueron la región o providencia de Galacia. Galatia was not a city, Galatia was an area. Galacia no fue en sí una ciudad, sino que fue una área. And in that area, in that region, there were towns and villages. Y en esa región habían diferentes ciudades y pueblos. And Paul and Barnabas went to those places. Y Pablo y Bernabé fueron a esos lugares. They preached the gospel. Predicaron el evangelio. They faced opposition. Obviamente recibieron mucha oposición. But people were saved and baptized and churches started. Pero muchos fueron salvos, bautizados y iglesias fueron comenzadas. In the book of Acts, it talks about how they then appointed elders in those churches. Y en el libro de Hechos vemos que aún pusieron hombres a cargo, ancianos a cargo de las iglesias. Now, on the later missionary journeys, Paul went back to those same churches. Ahora, más tarde, en otro viaje, Pablo va a ir y visita las iglesias. In fact, it was on the second missionary journey that Paul took into the missionary team Timothy. Y en el segundo viaje, incluso en el segundo viaje, tomaron a Timoteo también como parte del equipo. Now, after Paul and Barnabas went to Galatia the first time, ahora bien, antes que fueron a Galacia, a Gálatas, and churches were started, y las iglesias comenzaron. But these were all brand new churches. Pero estos eran iglesias nuevecitas, nuevos creyentes. They were probably all still meeting in homes. Y quizá la mayoría se reunían grupitos en casas. Or they might have had a place outdoors where they could meet together as church. O quizás se reunían en algún lugarcito por ahí. So these churches were, the members were new believers. Así es de que eran nuevos creyentes. And they were Jews and Gentiles. Y había muchos judíos, pero también gentiles. But they were new believers in Christ. Eran nuevos creyentes en Cristo. Soon after Paul and Barnabas completed the first journey, despuésito que completaron su primer viaje misionero, Paul received word that there was a false doctrine being preached and promoted in some churches. Alguien vino a Pablo y le dijo que había una doctrina equivocada que estaba entrando a las iglesias. And the false doctrine said, yes, you can believe in Christ Jesus, but you also must be circumcised if you're a male, and you must live according to the law. Y muchas de estas enseñanzas vinieron y les dijeron, bueno, sí, puedes creer en Cristo, pero también tienes que ser circuncidado si eres hombre y debes de vivir de acuerdo a la ley. Well, Paul heard about this. Cuando Pablo oyó de esto, and he immediately wrote this epistle. Y luego él inmediatamente escribió esta epístola. To show that teaching is false and dangerous. Para mostrar que ese tipo de enseñanza era falsa y muy peligrosa. And it
and it obscures, it perverts the gospel. y oscurecía y pervertía el evangelio de Cristo. So that helps us understand Paul's statement in chapter 4, verse 19. Así es de que les doy todo este trasfondo para que entendamos mejor lo que nos dice en este capítulo 4, versículo 9. He has concern in his heart for these new believers. Él tenía esta preocupación en su corazón por estos nuevos creyentes. And notice in verse 19, chapter 4, verse 19, Go ahead, brother. he says, "My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you." Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Wow. He says, "I desire to be present with you." Y Pablo dice, yo deseo estar con ustedes otra vez. He would like to change his tone, his voice. Él cambia aún el tono de su voz. But he says there in verse 20, "I am in doubt of you." Versículo 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo. Paul wants to make sure that his labor there was not in vain. Él quisiera, Pablo deseaba en su corazón que el trabajo que él había hecho no era en vano. So he writes this epistle to them, Así de que él escribe esta epístola a ellos. which you can see that as a missionary, a preacher, he wanted to see people grow in Christ. Pablo era un misionero, era un predicador y su deseo era que la gente creciera en Cristo. He says, "Until Christ be formed in you." Y dice la última parte del versículo 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. And so he writes this letter Así que él escribe esta carta to help them have Christ formed in them. y la idea de todo ese propósito era que Cristo estuviese siendo formado en ellos. When you read this book, Mm. when you read Philippians, or when you read Galatians, Ujú. read this with your heart. Cuando lea usted Gálatas, permita leerlo con su corazón. And you will hear and see the heart of the Apostle Paul for these new believers. Y usted va a poder ver y sentir el corazón de Pablo hacia esos nuevos creyentes. Again, I want you to see how practical this is. Ahora quiero que vean lo práctico de este asunto. Turn to Hebrews Hebreos chapter 13. capítulo 13. Hebreos capítulo 13. We'll look at verse 8. Versículo 8. Verse 8 says, "Jesus Christ, the same yesterday and today and forever." Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Now, if we just look at that verse all by itself, Si solo viéramos este versículo about Christ, y, who is que, God, who does not change. y vemos que Cristo es Dios y que Él no cambia, He is the same Él es el mismo. yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. He does not change. Él no cambia. So he's faithful. Él es fiel. He is God. Él es Dios. But there's a context. Pero hay un contexto. And verse 8 follows, well, it follows verse 7. Bueno, el versículo 8 es seguido por el versículo 7, ¿no? And verse 7 gives direction to Versículo- believers in their churches. Versículo 7 da una dirección hacia las iglesias. And it speaks about
their relationship and submission to the church leaders. Y habla de la sumisión hacia los líderes de la iglesia. It says in verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. So the believers are to keep their leaderships, the men who have preached to them, they're to remember them. Así de que menciona que los creyentes tuvieran muy en cuenta a los pastores que los estaban dirigiendo. That has the idea of knowing them and their character and their conduct. Tiene la idea también que los hermanos deberían notar y seguir el carácter y conducta de los pastores. It says that they are to follow the example that they have been given by the church leaders. Y se les menciona aquí que deberían de seguir el ejemplo que estaba mostrado por los líderes de la iglesia. It says, follow their faith. Y ahí dice exactamente, imitad su fe. Then it says, concerning the end of their conversation. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Now, this talks about the goal that men have in their personal lives. What the result that they want to have in their life. Ahora, ¿por qué se dice todo? ¿Cuál era el resultado que Dios quería formar en la vida del creyente? And that is for Christ to be magnified. Y esto es para que Cristo sea magnificado. For Christ to be presented, to have preeminence. Para que Cristo fuera presentado en su preeminencia. And Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Y sobre todo, quería que la gente entendiese que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. So the goal in life for a church leader must be the unchanging character of the Lord Jesus Christ. Entonces, la meta final de todo creyente debe de ser llegar y imitar el carácter que no cambia del Señor Jesucristo. We'll see more about this as we consider other verses. Veamos más de esto más adelante. But the goal of your conversation, the goal of your life must be Jesus Christ. Pero el enfoque y meta de todo creyente es ser y llegar a ser más como Cristo. Remember what Paul said in Philippians chapter 1, verse 21. Recuerden lo que dijo Pablo en Filipenses 1:21. He said, for me, Para mí is Christ, el vivir es Cristo and to die is gain. y el morir es ganancia. So Christ must be the goal. Así de que la meta debe de ser Cristo. So there's always more for us to gain in this life. Así de que hay algo más que ganar en esta vida. We gain Christ. Y ganamos a Cristo. All right. Now, let's look at some specific areas in your life and mine. Ahora vamos a ver algunas áreas específicas en nuestras vidas. First of all, the Spirit of God wants to make us more like Christ in our mind. Primero, Dios quiere que seamos más como Cristo en nuestra mente. Turn to Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. We'll see some other verses here, perhaps even tonight,
where it talks about the renewing of our mind. Y habla varios pasajes que habla del renovamiento de nuestra mente. Paul speaks about the spiritual mind in Romans chapter 8. Habla de la mente espiritual aún en Romanos 8. Now remember what spiritual means. Ahora recuerde lo que significa espiritual. It means characterized and controlled by the Spirit. Significa caracterizado y controlado por el espíritu. So the renewing of your mind, what you think with, we think with our minds. Ahora recuerden, Dios quiere que nosotros pensemos y usemos nuestra mente. God is renewing our minds Y Dios desde que Él nos salva empieza a renovar constantemente nuestra so mente that we will think correctly. para que empecemos a pensar correctamente. We will think according to the Word of God. Debemos aprender a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. We will not lean to our own understanding. No debemos de entendimiento. Proverbs chapter 3, verse 5 says, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. So the mind is very important. Your mind is very important to God. Así que Dios habla mucho y Él quiere que nosotros trabajemos mucho con nuestra mente hacia Dios. He Porque es cares importante. about what you think about, A Él le importa qué es lo que está en nuestra mente. and he cares about how you think. Y a Él le importa también cómo pensamos. It has to do with how we think in our heart. Y tiene que ver también en cómo pensamos en nuestro corazón. As we go about life. Así como vamos en la vida. Now, in Philippians Ahora. chapter 2, verse 5, Filipenses 2:5 it says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. dice Filipenses 2:5, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. That means I have a responsibility Eso quiere decir que tenemos una to responsabilidad allow the Holy Spirit to use the word to make me think in the right way. Así de que tenemos la responsabilidad de permitir al Espíritu Santo por medio de su palabra para aprender a vivir y a pensar de una manera correcta. So the pattern for our thinking should follow the example of Jesus Christ. Así es que el patrón de nuestro pensar debe seguir el ejemplo de Cristo. It goes on to talk about how Christ came into the world, became man, humbled himself, and was obedient to the will of the Father, even unto death, the death of the cross. Y sigue diciendo ahí como Cristo vino al mundo, se hizo hombre y se humilló a sí mismo y fue a la muerte y muerte de cruz. Christ came to save sinners. Cristo vino a salvar a los pecadores. He came to give his life a ransom, a payment. Él vino a dar su vida como un pago por nuestro pecado. It says there in chapter 2, verse 7, he made himself of no reputation. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. He was more concerned with being faithful to God than having fame or to be famous in the eyes of men. A él le importaba ser agradable y ser fiel a su padre, y no le importaban las opiniones de la gente hacia él. I've been reading in the Gospels the last several days as I prepare for a message I will preach this Sunday. He estado estudiando los evangelios estos días, estoy preparando también para predicar en una iglesia este domingo. And early in the ministry of Christ, it says he had great multitudes of people coming to him to hear the word of God. En varios pasajes dice, mucha gente venía a oírlo, a predicar la palabra de Dios.
It says his fame spread around everywhere. Y luego dice, y su fama se regó por todas partes. He was becoming very famous. Y él se estaba haciendo muy famoso. There were multitudes of people. Había multitudes de personas. But as the ministry of Christ went on during his time on the earth, the multitude became smaller and smaller. Pero con el tiempo vemos que todas esas multitudes que aparentemente le seguían se fueron haciendo más pequeñas y más pequeñas. At one point, recorded in John chapter 6, it says, many of his followers followed him no more. They walked away. Y en el capítulo 6 de Juan nos dice que muchos de los que le seguían lo dejaron y se fueron. I've heard it put this way. The closer Christ got to the cross, the smaller was the crowd. Y déjenme ponerlo de esta manera. Entre más cerca fue Cristo de la cruz, más pequeño fue su grupo. He made himself of no reputation. Y a él no le importó su propia reputación, como dice aquí. He was completely dedicated to what God told him to do and what God told him to say. Él estaba 100% dedicado y a él le importaba a lo que Dios le mandó a hacer y a decir. So he made himself of no reputation. Y en español dice la misma palabra, sino que se despojó a sí mismo. It says he took upon him the form of a servant. Tomando forma de siervo. He served. Él sirvió. We'll see something else about this later. Tal vez veamos más después esto. But he was a servant. He was there to serve others. Él también vino a servir a otros. He washed the feet of others. Él lavó los pies a otros. He cleaned those feet and he wiped them dry with a towel. Él le lavó y aún se lo secó con una toalla. He was made in the likeness of men. Él fue hecho a la imagen de los hombres. Here he is. He's God. Aquí está él es Dios. Equal with God. Igual a Dios. He was worthy of all worship and glory. Él era digno de toda alabanza en gloria. But he humbled himself. Pero él se humilló a sí mismo. And he became obedient unto death. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo It haciendo says even the death of the cross. muerte de cruz. Cross was the most horrible form of execution. La cruz era la peor manera que una persona podía morir. The crucifixion was the punishment Rome used for the worst criminals and rebels. La cruz era la peor manera en que los romanos mataban a los más rebeldes. It was torture. Era muy tortuosa. It would take a long time to die. La gente sufría mucho porque le tomaba mucho tiempo para morir. It was painful beyond our imagination. Era muy doloroso, más allá de lo que podamos imaginar. It was horrendous. It was awful. Fue tremendo, indescriptible. But Christ was willing to suffer that for you and for me. Pero Cristo estuvo dispuesto a sufrir por usted y por mí, por eso. To be the sacrifice for our sin. Y él se ofreció como un sacrificio por nuestro pecado. That is the ultimate service. Y ese fue su primordial servicio. That is the ultimate sacrifice. Y fue su primordial sacrificio. That was his mind. Esa fue su mente. He was willing Él estuvo dispuesto. to fulfill the will of God. Estuvo dispuesto a llevar a cabo la voluntad de Dios. He said, nevertheless, thy will be done.
Y él aún en Getsemaní dijo, pues que no se haga mi voluntad sino la tuya. It says he endured the cross Dice que él tomó la cruz, sufrió la because cruz of the joy that was set before him. y el gozo por el gozo puesto delante de él. God resists the proud, but he gives grace to the humble. La Biblia también dice que Dios resiste al And so we are to submit soberbio. ourselves to God. Así que como creyentes en nuestra vida espiritual debemos ir sometiéndonos más a Él. We need to grow in Christ with the renewing of our mind to become more like him. Y una de las cosas que Dios usa para que crezcamos es que nos vamos renovando o aprendiendo más de Cristo para que aprendamos a pensar como Él. All right, now, second, we are to become more like Christ in faith. Segundo, debemos de ser más como Cristo, primero en nuestra mente y ahora en fe. Turn to Hebrews chapter 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Look at verses 1 and 2. Versículos 1 y 2. It says, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Now, the house of Moses was Israel. Ahora, la casa de Moisés era Israel. He led the people of Israel out of Egypt to bring them into the land of promise. Él sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Later in the chapter, it says, we are the house of Christ. We are his house. Y más adelante dice, nosotros somos la casa de Cristo. I think this speaks about the distinction between the church and Israel. Y creo que esto habla de la distinción entre la iglesia e Israel. And it says that Christ was faithful to God who appointed him. Dice aquí el 2, el cual es fiel que le constituyó. Christ has been resurrected. He is at the right hand of the Father. All things to the church. Jesucristo había resucitado, se sentó a la diestra de Dios y fue puesto como cabeza sobre la iglesia. That's referring to some verses toward the end of Ephesians chapter 1. Y eso se refiere un poco a unos pasajes en Efesios capítulo 1. We are his house. Somos su casa. Christ is appointed. Él fue as the head of that house. Y Cristo fue constituido como la He's cabeza. the builder of the house. Él es el constructor de la casa. Christ said, I will build my church. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. So he was faithful. Así de que él fue fiel. Many times in the Gospels, especially in John, Christ confirms that he sought to please the Father. Una y otra vez se menciona que él siempre quiso ser fiel al Padre y agradarle a él. And that he did the will of the Father. He spoke the words that the Father gave him to speak. Y él fue fiel y siempre abrió la palabra que el Padre le dio a él que hablara. So we are to grow in our faith. Así que debemos de crecer en nuestra fe. His faith was absolutely perfect. It didn't need to grow. Su fe era perfecta, su fe no tenía que crecer. But your faith and my faith needs to grow. It needs to increase.
pero nuestra fe sí necesita crecer. Now, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. So God increases our faith over time with the word of God. Así de que Dios aumenta nuestra fe con el tiempo estando en la palabra de Dios. In Hebrews chapter 11, En Hebreos capítulo 11 we have the great list of Old Testament saints, believers in prior times, who lived by faith. vemos aquí una lista muy grande de creyentes santos del Antiguo Testamento que vivieron por fe. And they had less of God's revelation than what you and I have today. Y recordemos que ellos aún tenían menos revelación de Dios que la que usted y yo tenemos hoy. But they lived by faith in God's promises. Pero ellos aprendieron a vivir por fe en las promesas de Dios. That God is both faithful and able to do what he promises. Y ellos creyeron que Dios cumpliría en hacer lo que él había prometido. Now, in Hebrews chapter 11, verse 6, Ahora, en Hebreos 11:6, it says, without faith, it is impossible to please God, to please him. pero sin fe es Cometh to imposible. God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Okay, last week, you memorized for the class last week, Galatians chapter 2, verse 20. La semana pasada memorizábamos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Can anybody remember that verse and recite it? ¿Hay alguien que recuerda ese versículo todavía y lo diga? Amen. Brother Enriquez. Very good. All right, that last part of the verse says, the life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Dice que ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. That speaks about the character of our faith. Eso habla del carácter As de the object of our faith. el objetivo de nuestra fe. It is the faith of the Son of God. Confiamos y tenemos fe en el Hijo de Dios. We believe in him, Creemos en él and our faith is like his. y nuestra fe es como la de él. So we trust in the Lord, Así que confiamos en Dios and we need to grow in that trust. y debemos crecer en esa confianza. We'll see later in the course that God uses truth and time and trials to grow our faith. Y Dios usa verdad, tiempo y pruebas para ayudarnos a crecer en la fe. It takes place over time. Y crecemos con tiempo. With time comes experience, Con el tiempo viene experiencia. seeing God be faithful. Y hemos visto ya a través del tiempo cómo Dios ha sido fiel. That encourages and increases our faith. Eso nos anima y aún aumenta nuestra fe. And then we can be an encouragement and a testimony to others. Y así podemos ser de ánimo y buen testimonio a otros. That makes me think of something that's very important. Y esto me trae a pensar en algo que es bien importante. We don't grow merely for our own benefit. Y recuerden una cosa, no crecemos por nuestro propio beneficio. We need to grow so that we can be of greater service to others. Y debemos de crecer para ser mejores siervos y dar un mejor servicio a otros. So that we can help them grow. Para poder ayudar a otros a crecer. So that we can help them serve the Lord and receive God's word.
y para ayudarle a él a servirle y que reciban la palabra de Dios. We should not be selfish in our growth. Y conforme vamos creciendo, debemos de ser menos y menos egoístas. And we must never boast in our growth. Y nunca debemos de orgullecernos de nuestra fe. Anything good in you is because of God. Cualquier cosa buena en usted o en mí es por la gracia de Dios. Amén. I learned something, this is about 20 years ago, Yo aprendí algo ya hace como 20 años. and there was this dear elderly lady in our church. Y estaba esta hermana ya un poco anciana en nuestra iglesia. Her name was Gladys. Su nombre era Gladys. She lived to be almost 100 years old. Vivió casi 100 años. And we had a prayer meeting once in her home. Y en una ocasión tuvimos un tiempo de oración en su casa. We were having an evangelist in our church. I was the pastor at that time. Y teníamos un evangelista en nuestra iglesia y en ese tiempo yo era el pastor de la iglesia. And so we had some different prayer meetings going on as we looked to God for his blessing during those special meetings. Así que nos reuníamos a orar pidiendo la bendición del Señor. And we were sitting in the small little house of Gladys. Y aquí estábamos sentados en su sala pequeña de la hermana Gladys. And one of the other ladies, who was 20 years younger than Gladys, but still 20 years older than me, y otra mujer que estaba ahí, que era como 20 años menor que Gladys, pero como 20 años mayor que yo. She said to Gladys, ella le dijo a Gladys, Gladys, this is so nice of you to open up your home for us to come together to pray. Y esta hermana le dijo, Gladys, qué hermoso de parte tuya, qué bueno de parte tuya que has abierto tu casa para que vengamos a orar. And I remember exactly what Gladys said in response. Y yo recuerdo exactamente la respuesta de Gladys. She said these words. Y ella dijo estas palabras. If you see any good in me, it's the Lord Jesus. Y ella dijo, si ves algo bueno en mí, es por el Señor Jesucristo. I learned a lot from that. Y eso se me quedó grabado. Whatever is good in you and me is the Lord Jesus. Si algo bueno hay en usted, es el Señor Jesucristo. Christ in you. Cristo en usted. The life I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Galatians 2:20 says, Christ lives in us. Cristo vive en nosotros. It's his life. Es su vida. It's his work. Es su trabajo. And he wants to increase. Y Él lo quiere hacer crecer más y más. He wants to increase his blessing in your life. Él quiere incrementar también sus bendiciones en su vida. We are also to become more like Christ in character. This is number 3 under God's great purpose. Y ya dijimos dos cosas, ¿verdad? Dios quiere que crezcamos en nuestra mente, en fe y también en su carácter, tercera cosa. I just mentioned the two before, brother, and not the one. Go ahead. Pardon me? I just mentioned the two that we saw, and I mentioned the third one. Go ahead. Go ahead. Yeah, it speaks, we're looking for the character of Christ to grow in us. Ya, y ahora vemos el carácter de Cristo formado en nosotros. Turn to 2 Peter chapter 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y conforme lo buscamos, hermanos, eso está en nuestras notas. Ahí lo estoy viendo ahora mismo. En nuestras notas está la lista que el hermano está mencionando. Primero de Pedro.
Juan, We ready? ya. Okay. For the sake of time, I'm just going to point out a few things here in 2 Peter 1. Segunda de Pedro 1 es segunda de Pedro 1. Por el tiempo, solo voy a mencionar algunas cosas aquí. Verse 3 teaches us that God's divine power has given us everything that pertains to life and godliness. Y aquí dice que por el poder de Dios, Dios nos ha dado todo lo necesario para que vivamos una vida piadosa. So this speaks about the provision of God for a godly life. Y esto habla de la provisión de Dios para que vivamos una vida piadosa. And it is his power that enables us. Y es su poder que nos da el poder para hacerlo. We'll see that in another section in the notes. Y lo veremos aún más adelante. Then it says that God has given us great and precious promises. Y también dice ahí que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. And by these promises, we can partake of the divine nature. Y por esas promesas es que tomamos, nos han sido dados de su divina naturaleza. This is the new man. Y ese es el nuevo hombre. Estamos viendo versículo 4 ahora. And we are partakers of his nature, his divine nature. Y aquí dice que a ser participantes de su naturaleza divina. It says, having escaped the corruption that is in the world through lust. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Well, that's verses 3 and 4. Esos son versículos 3 y 4. God has given us a provision and a foundation for living a godly life. Dios nos ha dado una provisión y una fundación para que vivamos una vida piadosa. In salvation, we have escaped from the prison of corruption and in the world, which is through lust. Y a través de la salvación hemos escapado de esa cárcel que era todo referente al mundo y la concupiscencia. It reminds me of what it says in Hebrews chapter 2. Me recuerda lo que dice en Hebreos capítulo 2. How shall we escape if we neglect so great salvation? ¿Cómo escaparemos si somos negligentes a su gran salvación? By God's great salvation, we escape the penalty of sin. Por la gran salvación, Dios nos da el poder para escaparnos de esa furia del mal. We have broken out Y hemos of that. We've been Cristo ha set free. roto con la maldad y hemos sido liberados. Then verses 5 through verse 7 list several characteristics. Y el versículo 5 al 7 menciona varias características aquí. And here we are to be very diligent. Y aquí nos habla, por ejemplo, de ser diligentes. It means we're to give a lot of attention to these things in our lives. Y esto implica que debemos de poner mucha atención a nuestra vida And espiritual. we keep adding on. Y esto habla de bloques como construyendo ladrillo con ladrillo, una cosa y otra y otra. Verse 5 says, beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. In verses 6 and 7, continue that. Things to add on. Versículos 6 y 7 nos dice de las cosas que debemos añadir. That's growth. Y eso habla de crecimiento. Growth in the character of Christ. Crecimiento en el carácter de Cristo. Amén. Turn back to Galatians chapter 6. Regresemos a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6. We talked about Galatians earlier. Hablamos de Gálatas anteriormente, al principio. In chapter 6, it's the last chapter. Y el capítulo último de Gálatas, capítulo And 6. so the Apostle Paul is
bringing this to a conclusion to summarize things. Y aquí está dando una conclusión. He says this in verse 15. Versículo 15. For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amen. He says circumcision, uncircumcision, that does not matter in Y Christ. aquí dice, ya que estés circuncidado o que no estés circuncidado, eso no vale nada. Earlier he says we are all children of God in Christ. Y la única manera que vale es que todos somos hijos de Dios en Cristo. We who have believed on Christ, been justified by faith, we are all children of God by faith in Christ. Ahora que hemos creído en Cristo, justificados por fe, ahora todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús. He says to these churches, circumcision and uncircumcision, that doesn't matter. Si estás circuncidado o no, eso no importa. It's got nothing to do with your spiritual life. No tiene nada que ver con tu vida espiritual. It doesn't make any difference. No hace ninguna diferencia. Don't listen to those people who are trying No to escuches a spread a esos false gospel. que están enseñando una mentira de evangelio. Now, Ahora, what does work? What does matter? ¿qué es lo que importa? The new creature. Y aquí habla de la nueva criatura, nueva creación. Are you a new creation? ¿Eres tú una nueva creación, una nueva criatura? The verse we were to memorize for tonight, El versículo que dejamos, chapter 5, verse 17. el versículo quizás muy conocido, pero segunda de Corintios 5:17. Now, just a moment, we'll have you recite that, some of you. Ahora, en un momento vamos a permitir que lo digan algunos de ustedes. We are a new creature. This is Christ in us. Somos una nueva If a man be in criatura. Christ, he's a new creature. El que está en Cristo es una nueva criatura. Now, in Galatians chapter 6, verse 16, Capítulo 6 y as versículo many 16. as walk according to this rule, peace be on them and mercy, and upon the Israel of God. Dice el versículo Gálatas 6:16, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. This speaks about the standard for our life, for our walk. Y habla al estándar de nuestra vida y caminar. The Bible talks about your life as a walk. La Biblia habla de que nuestra vida es como un caminar. Step by step, day by day. Paso a paso, día a día. And we are to live that life day by day according to this standard or rule. Y debemos de vivir nuestra vida día a día como un estándar o regla de vida. Verse 16, the Greek word is canon. Y la palabra aquí, la palabra griega es la palabra canon. We refer to the Bible as the canon. Y nos referimos a la Biblia como el canon. It means it is the authorized, written down authority of God for life and faith. Esta es la autorizada palabra de Dios que nos sirve para la vida y nuestra fe. But now verse 16 refers to the rule or the canon. Y aquí, versículo 16, habla de la regla o el canon. What should govern your life? ¿Qué es, en resumen, y viendo todo esto, qué es lo que debe gobernar nuestra vida? I am a new creation. Yo soy nueva creación. Old things have passed away. Todas las cosas pasaron. Behold, all things are become new. Ahora todas las cosas son nuevas. I'm not Amen. what I was. Ya no soy lo que era. The believer is a new creature. El creyente es una nueva creación, He's a new man. un nuevo hombre.
I gave you verses to read for tonight. Le di versículos a que leyeran para hoy. Salvation is not the cleaning up of the old man. La salvación no tiene nada que ver con limpiar al viejo hombre. Salvation is not the dressing up of the old man. La salvación no tiene nada que ver con ponerle ropa limpia al viejo hombre. Salvation is not the reforming of the old man. La salvación no tiene nada que ver con reformar al viejo hombre. Salvation is not the transformation of the old man. La salvación no tiene nada que ver con transformar al viejo hombre. Amen. Salvation is the death of the old man and La the, salvación, la, of the salva- new man. la salvación habla de la muerte del viejo hombre y el nacimiento de un nuevo hombre. It is a new creature. Es una nueva criatura. God makes you a new creation. Dios te ha hecho una nueva creación Now we have to put that into practice. y debemos poner eso en práctica. We'll see this as we move on in the course. We put off the old man, we put on the new man. Y la Biblia habla aún en Efesios que quitamos al viejo hombre y ponemos al nuevo. I asked you to memorize 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Habíamos hablado de 2 de Corintios 5:17 para memorizarlo. And I also gave you some verses to read and then describe the old man and the new man. Y también les di unas lecturas para que leyeran, para que vieran dónde estaba el viejo y dónde está el nuevo hombre. Now, because of time, Ahora, por asunto de tiempo, we're just going to recite the verse a few times here tonight. solo vamos solo algunos vamos a ver el versículo por asunto de tiempo. And then when I'm back in the course in 2 weeks, we will look at those characteristics of the old man versus the new man. Y cuando yo regrese, vamos a seguir viendo este asunto de diferencias entre el viejo y el nuevo hombre. All right, so let's consider a memory verse for tonight. Así que consideremos un momento el versículo de memoria esta noche. In English, it's therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. El hermano lo acaba de decir en inglés. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Todas las cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. All right, now who can